Número 4. Salvaguardados por la palabra. La Biblia hasta hoy ha sido preservada por Dios mismo para evitar ser engañados. Estas sagradas escrituras son, número 1, la revelación infalible de la verdad y voluntad de Dios. Número 2, aquí se presenta el plan celestial de salvación para la humanidad. Número 3, el contenido de las sagradas escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Número 4. Significa que toda, no solo algunas partes o unas partes más que otras, o las que nos convienen. Por eso, número 5, toda la Biblia debe ser aceptada como la palabra de Dios. De lo contrario, la puerta queda abierta de par en par para el engaño. Número 6. La Biblia revela claramente el amor infinito de Dios trabajando a favor de sus hijos fieles a la luz del gran conflicto entre el bien y el mal. Número 7. Revela y expone los engaños satánicos. Por eso, el diablo odia la palabra de Dios y ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia. Al fin y al cabo, ¿qué sabrías tú del plan de salvación sin la Biblia? ¿Cuánto entenderías del nacimiento, la vida, las enseñanzas y el ministerio de Jesús? Sin las Escrituras podríamos siquiera empezar a comprender la profundidad del sacrificio de Cristo, la gloria de su resurrección, el poder de su intercesión y la majestuosidad de su regreso. La palabra de Dios revela, enseña y enfatiza todas estas verdades cruciales. Ella, y sólo ella, debe ser la norma final y decisiva para entender toda la verdad sagrada. Por lo tanto, debemos luchar contra todos y cada uno de los intentos de socavar, anular su autoridad o inspiración, incluso contra quienes, si bien profesan un gran amor por la Biblia, la ponen en duda, aunque sea sutilmente. Lamentablemente, sobre todo mediante las incursiones del pensamiento moderno, muchos teólogos y cristianos se centran tanto en el lado humano de la Escritura que la Biblia se convierte en la palabra del hombre en lugar de la palabra de Dios. Argumentan que la Biblia consiste en escritos de reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas y otros que compartieron sus ideas y conceptos acerca de Dios, de la naturaleza y de la realidad como mejor los entendieron en su tiempo y lugar. De verdad, si esto fuera cierto, los que vivimos en el siglo XXI, ¿por qué deberíamos preocuparnos realmente por lo que pensaba esta gente y mucho menos hacer de lo que pensaban el fundamento de nuestra esperanza para la eternidad? No habría motivos. Los salmos muestran la importancia de la palabra de Dios en el plan de salvación. Número 5. El razonamiento humano al margen de las Escrituras. El Espíritu Santo actúa en nuestra mente, nos invita a explorar los misterios del universo. Como alguien ha afirmado acertadamente, como cristianos no comprobamos nuestros cerebros en la puerta de la iglesia. Sin embargo, el esplendor del razonamiento humano por sí solo es incapaz de descubrir las verdades divinas de las Escrituras. La verdad no es una cuestión de opinión humana, es una cuestión de revelación divina. Uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano, sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la información de la palabra de Dios, es suficiente para entender la voluntad de Dios. Puede haber un camino que nos parezca correcto a nosotros o incluso las culturas enteras, pero puede ser totalmente erróneo a los ojos de Dios.
Hace unos años mi esposa y yo decidimos hacer un poco de senderismo por los bosques cercanos al hotel en que pasábamos la noche. Normalmente soy bastante bueno con las direcciones y, después de caminar aproximadamente una hora por varios senderos, estaba bastante seguro de que podría encontrar el camino de regreso sin dificultad. Pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos irremediablemente perdidos en el bosque. El sol se estaba poniendo y me temía lo peor. Gracias a Dios encontramos a otros excursionistas que conocían el camino. Nos habíamos desviado unos 8 kilómetros, pero estábamos cerca de una carretera principal. Como su coche estaba estacionado cerca, se ofrecieron a llevarnos al hotel. Es un alivio encontrar a alguien que conocía el camino y que podía llevarnos de vuelta a nuestro destino. Esto marcó la diferencia para nosotros. Dios no nos ha dejado solos en nuestro viaje de la tierra al cielo. El Espíritu Santo nos señala a las Escrituras que nos conducen de regreso a casa. La verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, solo pueden entenderse correctamente a la luz de la palabra de Dios. Lo que contradice a Dios y su palabra es error, y el error siempre es peligroso. Lo que está en armonía con Dios es verdad y bondad. Qué importante es que hagamos de la palabra de Dios nuestro árbitro final de la verdad y la moralidad. La mente humana, sin la ayuda del Espíritu Santo, es incapaz de descubrir la verdad divina. Analiza la relación entre la razón humana y la revelación divina. La razón humana, únicamente rendida y sujeta a Dios, puede ayudarnos a entender la revelación divina. Necesitamos ser totalmente honestos a Dios. Si analizas Daniel capítulo 2, esta profecía apela poderosamente a la razón humana, porque históricamente abarca la historia del mundo desde la época de Babilonia hasta el fin del mundo. Pero seamos cuidadosos de no soltarnos de la mano de Dios y seguir teorías humanas para terminar confundidos y totalmente perdidos. Número 6. Batalla por la mente. La palabra griega para mente en 2 Corintios 4 es noema y significa nuestra percepción o nuestras facultades mentales. La batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres y por eso, número 1, debemos ser muy cuidadosos porque la principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres. Número 2, la oscurece al mantenernos alejados del estudio de la palabra de Dios. Número 3, así corrompe las facultades mentales mediante excesos del orden físico y moral, ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida y utilizando el orgullo y la vanagloria. Número 4. La falta de sabiduría por parte de los que se pierden no se debe a que no tienen conocimiento o capacidad de aprender y saber. Número 5. Es porque no quieren saber. Muchos han tenido todas las oportunidades de conocer la verdad, pero prefirieron no creer y Satanás les cegó los ojos. El reino de Satanás es un reino de oscuridad. Número 6. El Evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás y sus engaños, y por el cual los hombres pueden ver el camino e ir de las tinieblas a la luz. Número 7. La esencia del mensaje del Nuevo Testamento es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús está en el corazón del Evangelio y es el centro de las Escrituras. Toda la Escritura da testimonio de él. Número 8.
Durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana, los creyentes estaban totalmente comprometidos con Cristo como aquel que era la luz en medio de las tinieblas. Fueron redimidos por su gracia, transformados por su poder y motivados por su amor. Ni siquiera la muerte podía romper su vínculo de lealtad a Cristo. Reconocían los engaños del diablo en la gloriosa luz del Evangelio. Número 9. Cristo en cada generación como hoy ha tenido hombres y mujeres que por su gracia han defendido valientemente la verdad. Siempre la luz del amor, la gracia y la verdad de Cristo brilló a través de la oscuridad. Número 7. Conclusión. En todo tiempo, el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad de Dios y a los que la representan en esta tierra ha inspirado a los enemigos de Dios, y por eso los siervos del Señor necesitan las mismas vigilancia y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a sus seguidores hasta el fin de los tiempos. Lo que a vosotros digo, a todos les digo: velad. En muchas partes del mundo, especialmente donde la gente tiene libre acceso a la Biblia, Satanás ha empleado otros medios para debilitar su influencia. Una manera muy eficaz ha sido mediante diversos esfuerzos científicos o incluso estudios bíblicos que a veces adoptan posturas que, de ser aceptadas, socavarían la confianza en la palabra de Dios. Por ejemplo, aunque el libro de Daniel data de más de 500 años antes de Cristo, muchos eruditos bíblicos lo sitúan a mediados del siglo II antes de Cristo. Argumentan que debió escribirse en esa época. De lo contrario, el profeta habría estado prediciendo el futuro con exactitud, y eso no puede suceder. Por lo tanto, alegan, Daniel no se escribió en la fecha que indica, sino más bien cientos de años después. Lamentablemente, esta mentira sobre la Biblia es una de las tantas que los eruditos modernos tratan de endilgarnos. Y lo más lamentable es que muchos aceptan este error porque, en definitiva, los eruditos bíblicos lo enseñan. Con razón, Pablo nos advierte: sometan todo a prueba y retengan lo bueno. Y para los que necesitan, las preguntas finales se están presentando. Pueden detener el video. Que Dios nos bendiga.